¿Sabías que Morgan Freeman odiaba hacer cadena perpetua? Y no es ninguna mentira, es la verdad más brutal que ha guardado durante 30 años y que finalmente está saliendo a la luz. Porque resulta que la película que cambió tu vida casi destruye la suya. Esto no es otro video más de curiosidades de películas, esto es la confesión más dolorosa de uno de los actores más respetados de la historia. Una confesión que él mismo ha llamado la verdad que nunca quise contar. Y después de 30 años de silencio, por fin está hablando. Cadena Perpetua es una película que todos aman, la que sale en todas las listas de mejores películas de la historia, la que te hace llorar cada vez que la ves, pero detrás de esa fachada perfecta hay secretos tan oscuros que ni los fans más obsesivos conocen. Secretos que Morgan Freeman ha guardado durante décadas y que revelan una realidad completamente opuesta a lo que creíamos, porque resulta que hacer esta obra maestra fue un infierno absoluto, un infierno que dejó cicatrices físicas y emocionales en todo el reparto. Y todo empezó con una mentira que los estudios les contaron desde el primer día, pero antes de que te cuente la verdad más brutal, necesitas saber algo que va a volarte la cabeza. Cadena Perpetua no era el título original, y tampoco iba a ser la historia que conocemos. Stephen King escribió algo completamente diferente, algo mucho más perturbador que los estudios censuraron por completo, porque lo que King realmente quería mostrar era tan crudo, tan real, que nadie se atrevió a filmarlo tal como estaba escrito. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Frank Darabont reunió el elenco y les dijo que tendrían que rodar en una prisión real, no un set, una prisión de verdad con presos de verdad en Ohio. Y aquí viene lo que nadie te ha contado. Algunos de esos presos se reconocieron a los actores y no precisamente para pedirles autógrafos. Morgan Freeman ha confesado en entrevistas recientes que hubo momentos en los que sintió miedo real, no miedo de actor, sino miedo de hombre. Freeman describió el proceso como tenso, afirmando: la mayoría de las veces había tensión, pero lo que no dijo entonces es que esa tensión venía de amenazas reales, amenazas que recibía tanto dentro como fuera del set. Tim Robbins también ha hablado de esto, aunque de manera muy sutil. Durante una entrevista en 2024, 30 años después del estreno, reveló detalles que había mantenido en secreto. Resulta que una escena mítica necesitó 9 horas de rodaje y acabó con Morgan Freeman sufriendo una lesión. Pero no fue un accidente, lo que pasó realmente fue que Freeman se lastimó porque estaba tan estresado, tan al límite, que su cuerpo literalmente no pudo más. ¿Y sabes cuál era esa escena? La famosa conversación en el patio donde Red le cuenta a Andy sobre la esperanza. Esa escena tan hermosa que todos recordamos fue en realidad un momento de quiebre. La escena tardó más de 9 horas en rodarse porque Freeman no podía concentrarse. Estaba roto por dentro y cuando terminó tenía el brazo fracturado por la tensión. Pero lo peor estaba por venir, porque lo que Morgan Freeman realmente odiaba no era el rodaje en sí, sino lo que la película representaba. Esa historia de esperanza y redención que tanto amamos, para él era una mentira que tuvo que vender durante meses de promoción sonriendo a las cámaras mientras por dentro se moría. ¿Por qué? Porque Freeman sabía algo que nosotros no sabíamos, algo que Stephen King le había contado en privado sobre la historia real que inspiró el relato. Una historia que no tiene nada de esperanzadora y que involucra casos reales de corrupción en prisiones estadounidenses, casos donde personas inocentes realmente murieron esperando una justicia que nunca llegó, casos que Freeman investigó por su cuenta y que lo dejaron traumatizado. Y aquí viene el golpe más duro. Esta fue la primera vez que Freeman actuó como narrador en una película, pero no fue su elección. Los estudios lo obligaron porque su voz transmitía esa calma que necesitaban para suavizar la crudeza de la historia. Pero cada palabra que narraba le dolía porque sabía que estaba adornando una realidad que era mucho más brutal.
Tim Robbins también carga con sus propios demonios. En 2010, durante una entrega de premios, le dijo a Freeman algo sobre la amistad que sonaba bonito en público, pero que en realidad era una disculpa por haber aceptado hacer la película sabiendo que Freeman estaba sufriendo. Porque sí, todos sabían que Freeman lo estaba pasando mal, pero nadie hizo nada para detenerlo. El rodaje completo duró 3 meses, requería regularmente hasta 18 horas diarias y 6 días a la semana. 18 horas diarias en un lugar que para Freeman representaba todo lo que odiaba del sistema, porque Morgan Freeman no solo es actor, es activista, y ver cómo romantizaban la vida en prisión mientras él sabía la verdad sobre la brutalidad real del sistema penitenciario lo estaba matando por dentro. Y luego está el secreto que nadie conoce sobre el cameo del hijo de Morgan Freeman. Sí, su hijo aparece en la película, pero la razón por la que lo incluyó no fue nepotismo, fue una forma desesperada de tener a alguien de confianza cerca durante el rodaje, alguien que pudiera consolarlo cuando las cámaras se apagaran, porque Freeman estaba teniendo ataques de pánico regulares. La ironía más cruel es que la película que más odiaba hacer se convirtió en su trabajo más reconocido. La película que lo torturaba se volvió el orgullo de millones, y él tuvo que vivir con esa contradicción durante décadas. Tuvo que sonreír cada vez que alguien le decía lo maravillosa que era Cadena Perpetua, mientras por dentro recordaba el infierno que vivió. Pero hay algo más, algo que Freeman solo ha revelado en los últimos años y que explica por qué realmente odiaba la película. Resulta que la prisión donde filmaron tenía historias reales de suicidios, de violaciones, de corrupción. Historias que los guardias le contaron durante los descansos, y él no podía quitarse esas imágenes de la cabeza mientras actuaba en escenas que mostraban la prisión como un lugar donde podía florecer la amistad y la esperanza. Freeman llegó a considerar abandonar el proyecto a mitad del rodaje. De hecho, hubo una semana completa en la que no apareció en el set. Oficialmente dijeron que estaba enfermo, pero la verdad es que estaba en casa llorando porque se había dado cuenta de que estaba participando en lo que consideraba una farsa hermosa, pero farsa al fin. Lo que más le dolía era pensar en las miles de personas que estaban realmente presas, sufriendo condiciones inhumanas, mientras él ayudaba a crear una película que hacía ver la cárcel como un lugar donde era posible encontrar redención. Porque Freeman sabía que para la mayoría de los presos reales no hay red que les enseñe esperanza, no hay Andy que les dé propósito, solo hay desesperación y un sistema que los ha olvidado. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La película fue un fracaso en taquilla, un fracaso absoluto, y Freeman sintió alivio. Pensó que su pesadilla había terminado, que nadie vería esta película que tanto lo había torturado hacer, pero se equivocó, porque años después, cuando la película llegó a video y televisión, se volvió un fenómeno, se volvió la mejor película de todos los tiempos para millones de personas, y ahí fue cuando Freeman entendió la verdadera ironía. La película que él odiaba porque sentía que mentía sobre la realidad carcelaria se había vuelto querida precisamente por eso. Porque la gente necesitaba creer que incluso en los lugares más oscuros puede haber esperanza, necesitaba creer en la redención, y él les había dado esa mentira hermosa que tanto necesitaban. Por eso Morgan Freeman ahora habla de Cadena Perpetua como una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque sabe que su sufrimiento sirvió para crear algo que ha consolado a millones. Tristeza porque sabe que esa consolación está construida sobre una verdad que la mayoría prefiere no conocer. La horrible verdad sobre Cadena Perpetua no es que sea una mala película. La horrible verdad es que es una película perfecta sobre una mentira necesaria. Una mentira que Morgan Freeman tuvo que vivir en carne propia para poder contárnosla con la convicción que necesitábamos para creerla. Y esa es la carga que Morgan Freeman llevará siempre. La carga de saber que su obra más querida nació de su momento más oscuro, que la esperanza que transmitió a millones la extrajo de su propia desesperación, que para darnos esa historia de redención, él tuvo que sacrificar un pedazo de su alma. Pero la historia no termina ahí, porque en 2019, durante una entrevista privada que salió a la luz hace pocos meses, Freeman reveló algo aún más devastador, algo que explica por qué
incluso hoy, a sus 87 años, sigue teniendo pesadillas relacionadas con el rodaje. Resulta que durante la filmación, Freeman recibió cartas de presos reales que habían visto las noticias sobre la película, cartas que describían la realidad brutal de sus condiciones, pidiendo ayuda, contando historias de abuso que nunca llegaron a los medios, y Freeman se sintió completamente impotente. Aquí estaba él, actuando como si fuera un experto en la vida carcelaria, mientras presos reales le suplicaban que contara sus verdaderas historias. Una de esas cartas de un preso en el corredor de la muerte en Texas le decía: «Señor Friedman, usted va a hacer que la gente piense que las cárceles son lugares donde se puede encontrar esperanza, pero yo llevo 15 años aquí y lo único que he encontrado es que mi alma se está muriendo un poco más cada día». Freeman guardó esa carta durante décadas y, según él, fue lo que más lo atormentó durante todo el proceso. Y hay más, porque Freeman también reveló que después del estreno, cuando la película se volvió famosa, empezó a recibir invitaciones para visitar prisiones como Red, invitaciones que él rechazaba sistemáticamente porque sabía que sería una farsa. Sabía que los directores de las prisiones le mostrarían solo las partes presentables, mientras escondían la verdadera brutalidad que ocurría detrás de las cámaras. La última revelación es quizás la más impactante. En 2023, Freeman admitió que había intentado negociar con los estudios para cambiar el final de la película. Quería un final más realista, donde Andy no lograra escapar, donde Red no encontrara la esperanza que tanto buscaba, pero los estudios se negaron rotundamente. Le dijeron que el público necesitaba esperanza, que esa era la magia de la película, y Freeman tuvo que tragarse su frustración y actuar un final en el que no creía. Ahora que conoces toda la verdad, dime, ¿seguirías viendo Cadena Perpetua de la misma manera? O como yo, cada vez que veas esa sonrisa tranquila de Red, recordarás el precio que Morgan Freeman pagó para dárnosla. Recordarás que detrás de cada palabra de esperanza había un hombre que estaba perdiendo la suya, porque esa es la horrible verdad sobre Cadena Perpetua. No es horrible porque sea mala película, es horrible porque es perfecta, porque es mostrar una realidad que no existe, perfecta en vendernos una esperanza construida sobre el sufrimiento real de su protagonista, y perfecta en hacernos cómplices de una mentira que tal vez necesitábamos creer más de lo que necesitábamos conocer la verdad.